Shalom y bendiciones, una nueva oportunidad estando por aquí, por estos medios, en su espacio Mujer Edifica tu Vida. En la clase de hoy vamos a hablar lo que es la mujer, lo que significa ser una vasija y qué elementos podemos depositar en esa vasija. Dice Jeremías 22:28, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Entonces vemos aquí por la escritura que el Señor nos califica de alguna forma como una vasija o toma en cuenta ese elemento para caracterizar a la mujer o al ser humano, al hombre. Dice que es como una vasija. En este caso, Conías estaba en una condición, estaba quebrado y estaba despreciado y decía que podía estar en cero estima, que nadie tenía en estima esa vasija que era este hombre del que están hablando en este caso. Oseas 8:8 también el Señor dice acerca de Israel, pronto entre las naciones, devorado será Israel como vasija que no se estima. Entonces, estas dos citas nos dicen que somos considerados como una vasija y ahora quisiera mostrarles por la escritura cuántos elementos o algunos de los elementos que la escritura habla que pueden ser depositados en esa vasija. Tenemos entonces el vino, que nos simboliza el vino nos simboliza la alegría, simboliza dentro del pueblo de Israel la alegría, obviamente en exceso, bueno, ya nos perdemos la conciencia, pero en general el vino representa la alegría. Tenemos también el aceite, que representa el espíritu de santidad sobre la vida de la persona. Recordemos el caso de las 10 vírgenes que se quedaron sin aceite, se quedaron sin presencia del Señor, fueron a buscar más, obviamente metafóricamente hablando, y por esa razón algunas se quedan y unas esperaron al esposo con el aceite. Entonces este aceite es representación del espíritu de santidad sobre la vida de la persona. También tenemos el agua, que representa la limpieza, la pureza, dice que nos limpiemos con agua y seamos purificados. También tenemos la miel, que representa la dulzura de la palabra. Y también tenemos la sal, que representa la preservación de esa palabra sobre nuestras vidas. También la sal es utilizada para condimentar, para dar sabor. Entonces, nuestra vasija está llena ¿de qué? ¿De qué llenamos nuestra vasija? De miel, de vino, de agua, de aceite, de sal, de todos los elementos. Y hay una parte muy importante que es la que quisiera desarrollar en esta clase, que es el vinagre, ese elemento que dice la palabra que también puede entrar dentro de estas vasijas que somos los seres humanos, y en este caso la mujer a quien es dirigida esta clase. El vinagre dice que viene de la palabra jamés. Muchos la recordamos porque esta palabra es muy nombrada en Pesach, en Pascua. Entonces dice la palabra que saquemos la levadura y tiene que ver con esta palabra vinagre. Vinagre también traduce o viene de la palabra jamés, que significa leudado, que significa agrio, que significa ácido, que significa lleno de amargura. Y es ese elemento el que quisiera en este momento tratar en esta clase. Dice la palabra en Deuteronomio 29:18, que es la primera cita donde encontramos esta palabra de amargura, y es traducida en dos partes. Dice Deuteronomio 29:18, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esta palabra hiel significa venenosa, significa ponzoñosa, significa ese veneno que emite las serpientes y que trae como resultado daño hacia otros. Entonces, hay vasijas que tienen hiel, que están siendo portadoras de este vinagre, de esta amargura, que al salir de ellas desde su interior están transmitiendo veneno, están transmitiendo mal hacia otras personas, hacia sus semejantes, sobre todos los más cercanos. En este caso, su esposo, su hijo, su familia, su entorno donde usted se desarrolla. Y hay otra palabra que dice ajenjo. Esa palabra ajenjo traduce maldición. Entonces, en esta cita vemos que no haya raíz que produzca veneno
y que produzca desde su interior maldición hacia otras personas. También traduce como polilla. La polilla es la que se va carcomiendo la madera o cualquier otro tipo de material. Y dice que también es considerado como un veneno, pero la palabra ajenjo en realidad la encierra la palabra maldición. Entonces, dice la palabra que es una raíz que produce hiel y que produce ajenjo y que nos debemos cuidar de tener ese tipo de sustancia o de elementos dentro de nuestra vasija. Segunda de Samuel nos dice que con amargura de ánimo, una osa la persona que tiene amargura de ánimo es como una osa cuando le han quitado su cachorro. Imagínense la situación o el aspecto de una osa cuando le han quitado su cachorro de su lado. Todo lo que encierra esta palabra o esta acción no solo de enojo, no solo de deseo de venganza, no solo de malestar, de tristeza, todo lo que encierra, todas las emociones que se encierran dentro de una circunstancia donde a una osa le han quitado su cachorro. Todo eso es lo que involucra una persona que está amargada de espíritu, una persona que ha sido ofendida, que le han quitado algo o ha pasado por una situación difícil y ha permitido de que el ajenjo y la hiel se penetre dentro de su cuerpo, dentro de su alma, dentro de su corazón y tenga comportamientos como de este tipo, como de una osa que es incontrolable en busca de su cachorro, del cachorro que le han quitado. Entonces, una de las características que podemos ver dentro de lo que es la persona amargada es el hecho de que la amargura es muy fácil de justificar. ¿Por qué? Porque se supone que yo me siento mal, me siento ofendida y porque como estoy ofendida tengo el derecho de sentirme de esa forma. Tengo el derecho de molestarme, tengo el derecho de tener en mi corazón la molestia que me causó la otra persona cuando me ofendió. Es decir, como si la osa no debe estar molesta porque le han quitado el cachorro. Entonces, es muy fácil justificar esa actitud cuando nosotros somos las personas que tenemos amargura en nuestro corazón. Entonces, es muy difícil poderla entender, es muy difícil poderla discernir, poder saber que estamos cayendo en esta situación. Lo segundo que nos caracteriza, que permite que esto sea justificable, es el hecho de que las personas a quienes le comentamos acerca de esa situación que nos ha ofendido, o eso que tenemos dentro de nuestro corazón, eso que nos hicieron, entonces las personas nos apoyan. Las personas dicen, mira, si es verdad, tú tienes razón y tienes todo el derecho de molestarte. Tienes todo el derecho de estar ofendido. Tienes todo el derecho de tener amargura en tu corazón. Esas son las dos situaciones características que justifican de alguna forma el hecho de que una persona tenga amargura en su corazón. Y lo tercero que lamentablemente sucede es que cuando una persona está en una situación de amargura y otra persona a quien le comenta lo de que sucedió, en el caso de una autoridad, de un pastor, alguien a quien espiritualmente la esté dirigiendo, este pastor o esta pastora o esta persona que la está tratando de ayudar, le está diciendo por la palabra que dice que nosotros no debemos guardar amargura en nuestro corazón, que eso es una raíz, que no podemos negar la responsabilidad de la ofensa de la otra persona, pero que en su corazón debe estar limpio delante del Señor. Entonces, cuando ya la amargura toma lugar y esta persona va a buscar esa asesoría con esta autoridad, resulta que se molesta porque dice esta autoridad o esta persona no tiene empatía conmigo. Esta persona a quien yo le estoy manifestando lo que la otra persona me hizo, entonces no es solidario conmigo. Entonces quiere que esta autoridad le aplauda y le apoye su situación de amargura, lo cual es incorrecto delante del Señor, pero la persona que está llena de amargura no se da cuenta. No se da cuenta porque la amargura es algo que se siembra como una raíz
y que esa raíz se va estirando, va contaminando a otros sin que ella misma se dé cuenta. Por eso es muy importante desde un principio conocernos a nosotros mismos, hacer una evaluación interna, saber quiénes somos, saber qué hay dentro de nuestro corazón y saber en momentos en que otras personas nos han ofendido cómo debemos no solo reaccionar, sino qué quedó en nuestro corazón de esa situación que nos presentó la vida, el Señor, las pruebas que se nos presentan y qué quedó de eso en nuestro corazón. Dice la palabra que en la parte de la amargura, ¿verdad? Es un desahogo interno, es algo que tenemos hacia adentro. Y la persona amargada tiende a decir, todo el mundo está de acuerdo conmigo y nadie está de acuerdo con eso que se está haciendo. Todo el mundo me da la razón porque esa persona se equivocó, porque esa persona no hizo como debía, me ofendió, me dañó, me afectó. Esa persona no tiene razón. Entonces, una persona amargada tiende a decir estas palabras radicales, todo y nadie, de alguna forma para beneficiarse a sí mismos. Entonces, la amargura, ¿de dónde proviene? Proviene de una ofensa, proviene de una situación difícil que no solo se alejó en el corazón, sino que como no se perdonó en el momento, no se obedeció en el momento, no se hizo conforme a la palabra cuando habla del perdón, eso se alojó allí. Como les dije de un principio, porque yo tengo el derecho de que se aloje allí y yo tengo el derecho de estar molesto. Entonces la persona sin darse cuenta aloja en su corazón ese sentimiento de amargura, sin darse cuenta que la palabra dice que debemos perdonar todos los días, que debemos perdonar la ofensa, que debemos no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Todas esas cosas deben ponerse en práctica, pero como en el momento estoy ofendido, no lo noto. No noto que hay otros mandamientos que me dicen cómo debo actuar frente a este tipo de situación. Obviamente eso no es de la noche para la mañana, ni siquiera puedes estar dándote cuenta que tienes amargura en tu corazón, porque las características de una persona amargada te dicen que es muy fácil de justificar. Entonces para ti está perfectamente justificable y está perfectamente bien que tú tengas esa actitud. Entonces, cuando la persona está amargada, que no ha perdonado, no solamente no ha perdonado, sino que todos esos sentimientos los exagera. Al principio fue algo de pronto sencillo, pero en algún momento, eso se empieza a acrecentar y acrecentar porque la raíz empieza a crecer dentro del interior de las personas. Dice la palabra que de la amargura surgen algunas emociones. ¿Cuáles son las emociones que salen de la amargura? La autocompasión. La persona constantemente se está victimizando, pobrecita yo, mira lo que me hicieron, mira cómo mi esposo me hizo esto, mira cómo mi hijo me trata de esta manera, mira cómo mi familia me trata de esta forma, pobrecita yo, nadie me entiende, cuando en realidad el problema lo tienes tú. El problema sale de tu amargura. No es que los demás no te hayan hecho nada ni no sean responsables, pero tú le permitiste a esa raíz que se sembrara en tu corazón. Los sentimientos heridos es otro sentimiento, otra emoción que nace de la amargura. El enojo, hay personas que lo expresan con enojo, no, me molesta esto, me molesta lo otro, por eso yo dejo este matrimonio, me molesta esto, me molesta lo otro, por eso yo me voy de la casa, porque la gente no me entiende, porque el pastor tampoco me entiende, no me apoyó. Entonces, esas decisiones que se toman basados en el enojo, en la amargura, en la ira, nunca terminan bien. Resentimiento, el resentimiento que se ha guardado es parte de esa raíz que está en su corazón. La venganza, ahora como me hizo esto, entonces yo voy a ver cómo me la cobro. O cuando esa persona se acerca a mí a pedirme algún favor, entonces este es el momento en el que yo le voy a pagar la que me hizo. Ese sentimiento de venganza viene de una raíz de amargura. La gritería, el enojo, la envidia. Una persona que tiene amargura es una persona que es envidiosa.
La calumnia habla más y exagera más de lo que la persona le pudo haber hecho. De pronto el elemento fue así pequeño, pero ella lo pone grande porque está ofendido, eso es normal. Y una característica muy particular de la amargura es el cinismo. A veces en las esposas en casa están heridas por algo y han permitido que eso se siembre ahí. Entonces cuando el esposo le dice algo, la mujer reacciona con palabras cínicas. Sí, porque claro, llegaste a buena hora, cuando tenía que llegar a X y hora. O sí, la comida está sabrosa, sí, me imagino. Ese tipo de comentarios, revísese, porque ese tipo de comentarios vienen de una raíz de amargura, viene de una raíz de resentimiento, de enojo que está sembrado en su corazón. Dice la palabra, a la cual circunstancia puede llegar una persona con espíritu amargado. Dice Job 3:20. ¿Y por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella nunca llega. Aunque la buscan más que tesoro, porque todas esas emociones guardadas en el corazón, en algún momento la persona desea ya no estar en este mundo. Hay personas que han buscado la muerte, no solamente la han buscado, la han pedido, pero la han pedido no por las circunstancias que le han pasado, sino por cómo ellos en su interior han permitido que eso se aloje en su corazón. Entonces, la persona amargada que está en ese estado puede tomar decisiones incorrectas. De hecho, toma decisiones incorrectas, porque dice la palabra que en paz es que nosotros tenemos que tomar decisiones y el camino que el Señor nos traza es un camino de paz. Dice el Salmo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hay personas que están tan amargadas que les afecta su corazón y no se dan cuenta. Por eso repito, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer una introspección interna todos los días de cada situación que nos ha pasado y guardar en un papelito, en una hojita, escribir en un cuaderno cuáles fueron los sentimientos que tuve frente a esta situación que se me presentó. Y dice el salmista, tan torpe era yo que no entendía, porque una persona con espíritu amargado no entiende y toma decisiones incorrectas. Mire que dice, era como una bestia delante de ti. ¿Cómo es una bestia? ¿Cómo se comporta una bestia? Sin razón. Una persona que tiene amargura no tiene razón, reacciona sin razonamiento, reacciona por su alma llena de amargura. Como les dije, abandona cualquier situación y se aleja de situaciones, tal vez que debería confrontar por el solo hecho de tener amargura en su corazón y ser intolerante. Dice la palabra en Romanos 3:14, llena está tu boca de maldición y de amargura, porque hay una conexión entre lo que hay en el corazón y lo que usted emite por su boca. Lo que sale de su boca, revise de dónde está saliendo, revise si está saliendo de un corazón amargado. La amargura dice que como les dije, nos lleva a tomar decisiones que no son en paz, nos llevan a tomar decisiones incorrectas que luego entonces nos estamos arrepintiendo de haber hecho o haber reaccionado de forma amarga. Entonces, la persona evalúa, la persona juzga, la persona toma decisiones basado en un espíritu amargado y que a la final va a estar arrepentido de haber tomado esas decisiones. Dice la palabra que la amargura es una raíz. Dice en Hebreos 12:15, el Señor nos dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Es decir, no cualquiera, no pocos, muchos. ¿Por qué? Porque una raíz de amargura, como le dije al principio, es tan justificable que todas las personas se contaminan porque todas esas personas están de acuerdo contigo, con la amargura y con la ofensa que tú recibiste. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas son contaminadas con tu amargura, con tus sentimientos, porque
tú tienes razón y tienes el derecho de sentirte como te sientes, amargada. Cuando la palabra dice que eso no es lo debido, que eso debe estar fuera de tu corazón, porque dice que no sea que alguno deje alcanzar la gracia del Señor, que brote una raíz de amargura y contamine a otros. A lo mejor tú estás amargada y ni siquiera te has dado cuenta. A lo mejor tienes raíces de amargura y ni siquiera te has dado cuenta porque no te has evaluado, porque no le has dicho, Señor, examina mi corazón y muéstrame si en mí hay raíces de amargura. Entonces, en un hogar, la esposa, porque eso se ve muy frecuentemente en la esposa, porque las esposas somos más emotivas. Entonces, la mujer tiende a amargarse por cualquier circunstancia, tiende a perder la paz por circunstancias muy seguidas. Y eso que se va alojando ahí contamina al esposo, también contamina a los hijos. Ahora fíjense, a veces ustedes están amargadas o uno está amargado por alguna situación u ofendido por algo que tu esposo te hizo en tu casa. Y sigues con el tema y con el tema y con el tema, porque la persona amargada también es repetitiva, repite constantemente la misma situación. Entonces, esa persona amargada, suponiendo, tiene un trato con el Señor, ella resuelve su problema, ¿qué sucede con el resto de las demás personas? Ellos quedan contaminados con la amargura que tú les transmitiste con tu problema. Por eso, dentro del hogar, las cosas se tratan en el hogar. Y si usted lo lleva hacia una autoridad, esa autoridad debe encaminarlo conforme a la palabra. Y si a usted no le gusta porque usted no tiene empatía con usted, porque le está diciendo que usted tiene que quitar esa raíz de amargura de su corazón y resolver las cosas conforme a la palabra lo establece. Y si a usted no le gusta, entonces usted va a seguir hablando para acá y para allá, contaminando a todos los demás. Entonces, ¿qué hace esto? Usted se soluciona en su casa, pero todos los demás quedan contaminados, lo cual es muy lamentable que las demás personas que no conocen que ya usted se solucionó, ellos entonces sigan con su raíz de amargura contra la persona que los agravió y sigan dándole más cuerda al problema. Entonces, mucho cuidado cuando usted habla de sus problemas y mucho cuidado con la persona que escoge para hablar sus problemas. Y mucho más si usted es una autoridad, muchísimo más. Porque una autoridad no debe estar contándole sus problemas personales a las personas que están, a los feligreses, por llamarlos de alguna forma, a los creyentes. No, autoridades se tratan con autoridades, porque como una persona que está abajo le va a dar consejo a una persona que está en un puesto de autoridad. Una persona que está en autoridad debe buscar una persona que también esté en autoridad para también hablar sus problemas matrimoniales, personales, de familia, porque todas las familias tienen diferencias. Todas las familias tienen diferencias. Eso y el hecho de que usted esté en una posición de autoridad no lo hace más infalible, no lo hace perfecto. Eso es un error. Entonces, una persona que así ha estado viviendo una situación de amargura, ¿cómo salimos de esto? Perdonando. Perdonando como dice la palabra. Si usted no perdona, el Señor no lo perdona. Tan simple y sencillo como eso. Esa es una ecuación muy sencilla en la palabra. Usted no perdona, el Señor no perdona. Y no solo eso, que dice la palabra que debemos perdonar, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice el Señor, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia del Mesías, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. No solo por la persona que tenemos que perdonar, sino para que Satanás no gane ventaja sobre la persona que fue ofendida, sobre la persona que se sintió agraviada. Y no es que estoy diciendo con esto que ahora vamos a salir a agraviar a cualquier persona, no. Estoy diciendo, hablando de la posición de la persona que se siente con amargura de corazón, que debe perdonar la ofensa. Que va a haber una responsabilidad, sí, porque el que usted lo perdone no significa que la persona no sea responsable. Uno, porque usted no sabe qué sustancia, qué elementos de los que vimos al principio hay dentro de esa vasija. Usted no sabe si esa persona también está amargada. Usted no sabe qué elementos dañinos hay dentro de esa vasija que produjeron por el enemigo ciertas situaciones.
porque nosotros somos vasija, una vasija vacía, una vasija con elementos o una vasija de lo que usted decida que entre dentro de esa vasija. Usted es el que decide qué va a entrar dentro de su alma. Usted es el que decide qué va a entrar dentro de su hombre interior que usted tiene. ¿Qué elementos de los que vimos al principio, el vino, el aceite, la sal o el vinagre, va a entrar dentro de usted? Eso lo decide usted. Eso no lo deciden los exteriores. Usted decide de qué vasija, qué tipo de vasija usted va a hacer, qué tipo de elementos va a haber dentro de su vasija. Entonces, otra condición para nosotros poder perdonar a alguien es entender, como ya les dije, qué sustancia hay dentro de esa persona que nos agredió, pero también entender qué participación tuvimos nosotros en esa situación que se presentó. ¿Qué tan responsables somos igual que la otra persona? ¿Qué tan responsables somos? ¿Cómo hicimos? ¿Provocamos tal vez esa situación? Entonces eso es algo que tenemos también que evaluar. Tenemos que evaluar también si fuimos parte un poco de eso que sucedió. Dice Jeremías 4:18. ¿Por qué les digo que debemos evaluar? Como lo dice Jeremías, tu camino y tus obras te hicieron esto. No lo hizo el Señor, no lo hizo la persona, lo hizo usted. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Entonces, esa amargura puede tener una procedencia de tu maldad, puede tener la procedencia de tu desobediencia. Esa amargura viene de ti. O sea, la situación la tienes que evaluar porque probablemente la provocaste tú mismo. Entonces no puedes culpar a otro y mucho menos justificarte que te sientes amargado. Porque mi esposo me hizo, porque mi esposo me maltrató, porque muchos años mi esposo se emborrachaba, no estoy con esto justificando a su esposo, ni estoy con esto justificando que hayan momentos de maltrato y que usted permita que ser maltratada. No, estoy diciendo que la circunstancia externa que le produjo a usted la amargura es incorrecta. Que el Señor tampoco le agrada que usted lleve una vida de amargura, porque el Señor nos llamó a gozo y nos llamó a paz. Y si usted entiende de que ese recipiente también ha tenido una sustancia que no es la apropiada y que esa sustancia produjo que el enemigo ganara ventaja en esa vida para entonces molestarlo a usted. Entonces eso es algo que usted tiene que tomar en consideración a la hora de proceder a perdonar a alguien. Dice la palabra en Jeremías 18:4, nosotros debemos entender que nosotros somos como esas vasijas de barro, ¿verdad? Que queremos ser moldeadas y que esa amargura que está dentro salga, de manera que el Señor pueda seguir metiendo su mano y limpiando todo lo que está allá adentro. Dice la palabra, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Por qué se echó a perder en su mano? Por cualquier razón se pudo haber dañado la vasija. Pero como el Señor es nuestro alfarero, el Señor es el ser que nos está formando, dice, volvió y la hizo otra vasija. Volvió y la hizo y dice, según le pareció mejor hacerla. Quiere decir que como estaba, no le agradó. Entonces, como estaba, se dañó. Entonces, al Señor le pareció mejor tomar esa vasija y volverla a construir, volverla a hacer, limpiarla, sanarla. Entonces, hay momentos en los que el Eterno vuelve nada la vasija, la destruye, para volverla a construir. Así como dice la palabra, que el grano de trigo no cae a tierra y muere, cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces puede producir fruto. De igualmente, si la vasija está siendo dañada y se echa a perder, el Señor no lo va a abandonar. El Señor la va a volver a construir, la va a volver a hacer, la va a volver a moldear. Pero usted se tiene que dejar moldear. Dice que el Eterno en Isaías 29:16 dice, ¿acaso la obra le dice a su hacedor no me hizo?
Dirá la vasija de aquel que la formó, no me entiende. Si el alfarero es el Señor, el que la está formando es el Señor, si el Señor es el que le está dando forma, si el Señor la destruyó y la está volviendo a hacer, ¿usted cree que el Señor la va a abandonar? No, el Señor no la va a abandonar, el Señor la va a seguir moldeando y de cada situación sacar el aprendizaje que se debe sacar y seguir hacia adelante, porque de toda situación tenemos cosas que aprender. Dice la palabra en Isaías 38:17, he aquí, amargura grande me sobrevino en mi paz, mas a ti, al Señor, agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Entonces, si usted en este momento está en una situación de amargura, clame al Señor, clame al Eterno, porque el Eterno no va a abandonar su vasija. Si el Eterno destruyó su vasija, el Señor la va a volver a construir, el Señor la va a levantar, el Señor le va a dar la fuerza, porque a pesar de que haya caído en amargura estando en su paz, dice que Él libra su vida del hoyo de la corrupción y dice, echa tras sus espaldas nuestras desobediencias. ¿Cuál es la principal desobediencia en este caso? La amargura. Porque vivir en amargura es ser desobediente. Vivir en amargura no es vivir en la paz que el Señor da. Mire, cuando el caso de José, dice la palabra en Génesis, que le causaron amargura y que lo azotearon. ¿Quiénes le causaron amargura? A sus hermanos, cuando lo vendieron como esclavo, cuando llegó a estar con Potifar, cuando le pasó lo que le pasó con la esposa de Potifar, cuando llegó a la cárcel. Era un hombre como para estar lleno de amargura. Y dice la palabra que él no se llenó de amargura a pesar de que se lo causaron. Cuando recibió la bendición en Génesis, su padre le dice, te causaron amarguras y te azotearon. Pero más adelante, cuando él se encuentra con sus hermanos, en la situación anterior, él le dice, no me enviaste acá vosotros, sino que fue Elohim. La persona que fue agraviada, en este caso que fue José, entendió que fue el Señor, que había un propósito en todo lo que él estaba viviendo, que el Señor lo había llevado allí para que ponerlo por padre, ponerlo por autoridad en Egipto, para luego ser de bendición a su pueblo, ser de bendición a su familia. Entonces, una situación que usted haya vivido difícil, muy difícil, por muy difícil que sea, no se llene de amargura. Perdone, deje que sea el Señor el que se encargue, deje que sea el Señor el que tenga bien hacer que esta persona corrija su camino, de que el Señor sea el que obre sobre esa vida, porque esa vida también es una vasija en manos del Señor. Y en algún momento, si en ese momento fue usado por el enemigo, en algún momento el Señor la va a redarguir. Entonces, nosotros tenemos que hacer una introspección de nuestra vida todos los días para revisar si hay raíces de amargura dentro de ellas y entender que la persona que nos agravió fue también una vasija que probablemente había vinagre dentro de ella y que ocasionó que toda la situación pasara. Entonces usted no se convierta también en una vasija de vinagre que daña a otros. No, al contrario, llene su vida de vino, llene su vida de aceite, llene su vida de sal, llene su vida de miel, de la dulzura de la palabra. Entienda que en algunas circunstancias tal vez usted también fue responsable, asuma también parte de la responsabilidad o por lo menos piénsela. Y si no fue responsable, no importa. Igual el Señor es el que controla el mundo. Usted no controla el mundo, yo no controlo el mundo. El Señor controla el mundo y Él sabe por las circunstancias que vamos a pasar. Entonces aprendamos a perdonar, pero sobre todo a sacar de nuestro interior esa raíz de amargura que puede estar dañando a otros y que tal vez la tenemos y no nos damos cuenta. Cambie la perspectiva negativa del problema y saque un aprendizaje. Sí, yo viví esta situación, es verdad, por las razones que sean la viví, porque yo me equivoqué o porque no me equivoqué, pero yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir viendo al Señor siempre, porque adelante siempre está lo mejor. Y debemos obedecer lo que el Señor establece. Que quitemos de nuestro corazón, dice la palabra, toda amargura,
todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, pero sobre todo la amargura, porque la amargura daña a los demás. Es una raíz que contamina a otros. Revise su vida, revise si en su corazón esas palabras que usted está emitiendo, ¿desde dónde están saliendo? ¿Están saliendo desde su paz o están saliendo desde la amargura que está sembrada en su corazón? Entonces no es justificable que, es cierto, la otra persona le dañó, la otra persona le afectó, pero es que también el Señor dice que quitemos de nosotros la amargura y que no dejemos que esa amargura se aloje en nuestro corazón. Entonces usted, si se está dejando llenar por la amargura, también le está diciendo al Señor que está siendo desobediente. Por eso es importante revisarse todos los días, cada situación revisarse y entender al Señor, que limpie el Señor su corazón, como lo dice el Salmo 51. Crea en mí, Señor, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Señor, porque nosotros queremos ser vasijas de bien, vasijas con sustancias que sean de gozo, que sean la sustancia y los elementos que el Señor quiere depositar en nosotros. Pero si está la amargura, esas situaciones que nos dañaron y esas situaciones que permitimos que estuvieran en nuestro corazón y que no perdonamos por cualquier razón justificable o injustificable, están dañando su mundo interior y no están permitiendo su crecimiento. Por eso es importante, desde un principio se los digo, conocerse a sí mismo, revisar si desde dónde están saliendo sus palabras y de dónde están saliendo sus hechos, desde dónde están saliendo las exageraciones de sus historias, desde dónde están saliendo, desde qué parte de su corazón están saliendo todas esas cosas. Porque bien claro dice la palabra que quítense de vosotros toda amargura. Entonces, palabra para reflexionar, palabra para entender que a paz nos llamó el Señor y a gozo, no a vivir una vida amargada. Esto es todo por hoy. Sean todos bendecidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom y bendiciones.